¿Qué nos está mostrando el pequeño Punch? Hablemos de nuestro monito favorito. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su canal Silostrología. Mi nombre es Silonem. ¿Cómo están mis exploradores de la mente? Hoy empiezo con esta pregunta. ¿Qué creen que es más fuerte? ¿El hambre de comida o el hambre de amor? Para nuestro monito Punch, su respuesta cambió por completo lo que sabíamos sobre conexión y afecto. Su historia no es un cuento tierno, pero nos cuenta una de las revelaciones más importantes de la ciencia moderna, como un espejo que nos muestra una historia de nuestra propia biología. Así que lo que vamos a hablar en este video no se trata solamente de un mono bebé y de su peluche. Es la historia de una necesidad grabada en nuestro ADN, tan poderosa que puede definir el curso de nuestras vidas. Y no estoy exagerando. La historia de nuestro Punch comienza el 26 de julio del 2025, en el zoológico de Ichikawa, cerca de Tokio, Japón. Ese día nace nuestro Punch, un macaquito japonés que debió de haber sentido el calor de su madre, pero desafortunadamente no fue así. Su madre, joven y primeriza, lo rechazó al nacer. Sus cuidadores creen que fue por una mezcla de varios motivos. Un parto difícil, una ola de calor agobiante, pero sobre todo su propia inexperiencia como madre primeriza. En el mundo de los primates, el rechazo de una madre es casi una sentencia de muerte. En la naturaleza, prácticamente lo es. Sin el cuidado materno, la supervivencia es casi imposible. Pero esto fue solo el primer golpe de nuestro pequeño Punch, ya que cuando éste buscó consuelo en el resto de la manada, lo único que encontró fue más rechazo. El resto de adultos lo maltrataron y lo apartaron. Así que con solo horas de vida, Punch estaba completamente solo. Gracias a Dios y el universo, sus cuidadores intervinieron de inmediato, alimentándolo con biberón y cuidando su salud de día y de noche. Pero estos sabían que la leche no era suficiente, ya que un primate necesita conexión. Así que Punch iba creciendo, sí, pero por dentro se estaba formando una herida invisible. Y entonces la gran pregunta era, ¿podría un ser criado en esta soledad aprender a ser mono? A principios del 2026, sus cuidadores, buscando una solución, le dieron algo que cambiaría todo. Un peluche. Un orangután de felpa de Ikea se convertiría en su salvavidas. Probaron a la par con toallas y con otros juguetes. Pero Punch se aferró al orangután de peluche casi de inmediato. Y entonces lo que pasó fue increíble. Nuestro pequeño Punch adoptó al peluche como su madre. Miren lo que lindo. Dormía abrazado a él, lo arrastraba a todas partes. Y lo más importante, corría a esconderse bajo su cuerpo cada vez que sentía miedo cuando los otros monos lo atacaban. Para Punch, ese trozo de tela no era un juguete, era seguridad, consuelo, era lo más parecido al amor. Esta escena, aunque no lo crean, no es nuevo para la ciencia. Era un eco casi perfecto de unos experimentos que 70 años antes cambiaron la psicología para siempre. En los años 50, un psicólogo llamado Harry Harlow se hizo la misma pregunta. ¿Qué necesita una cría para desarrollarse? En esa época se creía que el vínculo era simple conveniencia. La madre da comida y la cría se apega. Es decir, que el afecto se consideraba un lujo. Entonces Harlow puso a prueba esa idea de forma radical. Separó a las crías monos de sus madres y les dio dos madres artificiales. Una de alambre y fría, pero con un biberón de leche. La otra cubierta de felpa suave, pero sin comida. Si la teoría fuera correcta, los monos solo irían a la madre de alambre para comer, pero Harlow descubrió justo lo contrario. Las crías pasaban casi todo el día, hasta 22 horas, aferradas a la madre de felpa. Entonces el mensaje estaba claro. El hambre de contacto era más fuerte que el hambre de comida. Y por supuesto, Harlow fue más allá. Procedió a meter un robot ruidoso en la jaula para asustarlos. ¿Y qué creen que hicieron los monitos? Corrieron todos hacia la madre de felpa, se aferraron a ella y solo después de sentirse seguros es que se atrevieron a mirar al robot. Es decir, que la madre de felpa era su base segura. El contacto físico no era un lujo, era una necesidad biológica para regular el miedo. Harlow lo llamó confort de contacto. Entonces la historia de nuestro pequeño Punch no es una repetición del experimento, sino una confirmación en el mundo real. Cada vez que lo vemos abrazando a su orangután mamá, nos está demostrando la misma verdad. Para un primate la necesidad de un abrazo seguro es tan real como la necesidad de comer. No es casualidad que la historia de Punch nos resuene tanto. Filogenéticamente los humanos y los macacos compartimos un ancestro común. Su herencia se manifiesta
manifiesta en la arquitectura de nuestro cerebro. Cuando Punch corre hacia su peluche o cuando nosotros buscamos un abrazo después de un mal día, se activan circuitos neuronales casi idénticos. ¿Y cómo funciona? Pues aquí vamos. Ante el miedo o la soledad, se activa una alarma en nuestro cerebro llamada amígdala, que es nuestro detector de amenazas. La amígdala va a liberar cortisol, que es la hormona del estrés, la cual nos prepara para luchar o huir. Pero un estado de estrés constante es dañino, tanto para un mono como para un humano. Es aquí donde entra la conexión. El contacto físico o la sensación de seguridad social libera oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor y del vínculo. La oxitocina funciona como un bálsamo para el sistema nervioso, calma la amígdala, reduce la producción de cortisol y nos da una sensación de bienestar. Mientras tanto, la corteza prefrontal, la parte racional de nuestro cerebro, interpreta estas señales y confirma que estamos a salvo dentro del grupo. Este sistema no es un lujo emocional, es un mecanismo de regulación biológica. Buscar pertenencia y seguridad no es una decisión consciente, es una directiva grabada en nuestro sistema nervioso para garantizar supervivencia. Entonces, con su madre de felpa como escudo, nuestro pequeño Punch estaba listo para su mayor reto: volver con la manada. Este enero del 2026, sus cuidadores comenzaron a reintroducirlos en The Monkey Mountain, que es el recinto principal donde están todos los macaquitos. Y entonces el mundo entero comenzó a ver, gracias a las cámaras del zoológico y a las redes sociales. Pero lo que vimos todo fue sinceramente desgarrador, ¿verdad? Porque la integración de primera fue brutal. Los monos jóvenes lo apartaban y los adultos eran directamente hostiles y súper violentos. Un video se hizo viral que yo no lo puedo volver a ver, de lo terrible de la agresión, y provocó tristeza a nivel mundial, porque en él se mira a uno de los monos adultos arrastrándolo y pues maltratándolo bastante. Nuestro Punch por el suelo, ¿cómo lloré? Y seguramente vos también lloraste. Y lo que más nos partió el alma fue la reacción de nuestro pequeño Punch, porque en lo que logró soltarse, corrió desesperadamente a su mamá peluche, a esconderse detrás de su único refugio. Todos en el mundo definitivamente sentimos empatía, en gran parte porque veíamos en su lucha el reflejo de nuestras propias experiencias de soledad. Y bueno, lo que sigue ya lo sabemos, y es que Punch se volvió mundialmente famoso, y en Japón las visitas al zoológico se duplicaron, con más de 8,000 personas al día, y el peluche de orangután de Ikea se agotó en todo el mundo. Y la propia empresa inclusive hizo una donación al zoológico. Ante la polémica, el zoológico explicó la dura realidad de los macacos. Esas peleas y reprimendas son la forma en la que establecen jerarquías y en la que aprenden además las reglas del grupo. La hembra que lo arrastró probablemente estaba protegiendo a su propia cría, así que nuestro Punch estaba recibiendo una educación dura pero necesaria. Y en cada lección dolorosa, el peluche ha sido clave. Este peluche no era solo un consuelo, sino una herramienta. Le da a nuestro Punch un lugar seguro al que regresar, permitiéndole procesar el estrés y dándole la fuerza para volver a intentarlo. Sin su madre de felpa, es muy probable que Punch se hubiera rendido. La historia de Punch no es solo la historia de un mono y su peluche, sino más bien es un espejo de nuestra propia biología y se conecta directamente con una de las teorías más importantes en la psicología, la teoría del apego de John Bowlby. Bowlby, un psiquiatra británico, observó a niños huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial y encontró lo mismo que Harlow con sus monos, y es que estos niños sufrían terriblemente por la falta de un vínculo emocional. Así que propuso una idea revolucionaria, que los humanos, como otros primates, nacemos con un sistema diseñado para buscar la cercanía de un cuidador. Esto no es entonces un deseo sentimental, sino un mecanismo de supervivencia tan básico como respirar. Este sistema de apego se activa cuando tenemos miedo o cuando estamos enfermos. El llanto de un bebé, su sonrisa, son conductas programadas para mantener cerca a su protector. Mamá, en primer lugar. Cuando el cuidador responde positivamente, el niño desarrolla un apego seguro. Esa persona, el cuidador, se convierte en su base segura para salir y explorar el mundo y en su puerto seguro para buscar consuelo. Nuestro Punch es la demostración perfecta de esta teoría. Al ser rechazado, su sistema de apego se disparó. Desafortunadamente, no encontró a nadie y entonces su peluche se convirtió en su sustituto vital. Al aferrarse a él,
Punch busca calmar su sistema nervioso y encontrar la base segura que su biología le exige a gritos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues todo, porque también somos primates. Y como vimos, nuestro cerebro emocional es casi idéntico al de un macaco. La teoría del apego es la base para entender nuestras propias relaciones. El tipo de apego que creamos en nuestra infancia crea un mapa mental que guía cómo nos relacionamos de adultos, sobre todo a nivel de pareja. La necesidad de Punch de que lo acicalen no difiere mucho de nuestra necesidad de un abrazo o de una palabra de aliento. Y su soledad es la misma que nos puede llevar a la depresión o a la ansiedad. Es por esto que su historia nos ha conmovido tanto, porque vimos nuestra propia vulnerabilidad en él. Y entonces la lección aquí es clara. El amor y la conexión social no son opcionales, son una necesidad biológica grabada en nuestra herencia evolutiva. La historia de Punch pudo haber terminado muy mal, pero su increíble aguante, con la ayuda de su madre de felpa, ha comenzado a dar frutos. A mediados de este febrero del 2026, han aparecido las primeras señales de esperanza. Los visitantes empezaron a grabar momentos que parecían imposibles semanas atrás. En estos se está viendo a Punch jugando e interactuando con otros monos jóvenes. Y entonces ocurrió el gran cambio. Varios videos han mostrado también a monos adultos acercándose para acicalarlo. En la sociedad de los macacos, el acicalamiento es mucho más que un acto de limpieza. Es un acto de confianza, de crear lazos, de aceptación. Que lo empiecen a acicalar otros macacos es como si estos le estuvieran diciendo, sos uno de nosotros. Así que esto es una gran noticia. Pero poco después ha llegado un momento aún más increíble. Y es que después de ser acicalado, nuestro pequeño Punch, que solo conocía el abrazo de un objeto, ha recibido el abrazo de otro mono. El macaquito famoso por abrazar un peluche, por fin estaba recibiendo abrazos reales. Cómo hemos llorado por nuestro Punch. Es que mírenlo. ¿Cómo no? Su integración aún no está completa. Este es un proceso lento y tenemos que aceptar que las peleas seguirán siendo parte de su aprendizaje. Pero el rechazo total ahora se ha convertido en aceptación. Punch está aprendiendo a ser un pequeño monito entre otros monos y ya no se aferra a su peluche con la misma desesperación. Aunque todavía lo busca a veces y siempre lo anda arrastrando, pasa cada y más tiempo con su nueva familia, demostrando una confianza que antes no tenía. Entonces la historia de Punch es mucho más que un video viral. Nos enseña de forma muy visual que la necesidad de consuelo y conexión es una fuerza biológica primordial. Su peluche inseparable no fue un signo de debilidad, sino una prueba de su instinto de supervivencia emocional. Y al verlo ahora aprender a recibir un abrazo real, nos debería de quedar a todos una idea imborrable. El afecto es tan esencial para el espíritu como la comida para el cuerpo. Y esta es una verdad que nos une a todos. Así pues, el viaje de nuestro pequeño Punch va a continuar y nos va a seguir enseñando sobre psicología, biología y empatía. ¿Qué parte de su historia te ha impactado más? Déjamelo en los comentarios. Estas historias son claves para entendernos mejor a nosotros mismos. Si estás de acuerdo con esta premisa y querés seguir explorando la complejidad de la mente, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que comparto en este canal. Nos vemos hasta la próxima.